secreto de orar la palabra antes de predicar es que usted va a estar más pendiente de los errores que yo pueda cometer. Gloria a Dios. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para vencer el pecado en tu vida? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Si el sufrimiento fuese la estrategia que Dios utilizara para ayudarte a vencer el pecado, ¿cuánto estarías dispuesto a sufrir? ¿Cuánto estarías dispuesto a soportar? ¿Cuánta oposición estarías dispuesto a recibir por causa de tu fe? ¿Cuántas relaciones estarías dispuesto a perder por causa de tu nueva manera de vivir? ¿Cuánto estarías dispuesto a perder? Estas no son preguntas absurdas, sino todo lo contrario, muy realistas. Porque la realidad es que si hemos sido llamados para salvación, por defecto, por consecuencia, hemos sido llamados a vencer el pecado. Convertirnos en discípulos de Jesús es un llamado a terminar, a romper nuestra relación con el pecado. Y esto no es fácil, porque nuestra relación con el pecado comenzó el día que nacimos. Y es una relación a la cual estamos muy bien acostumbrados. Sin embargo, parte de la esencia de la vida cristiana es que tenemos una lucha constante por vencer el pecado. Mientras usted y yo nos rompemos la cabeza todos los días pensando en cómo ganar más dinero, en cómo conseguir un mejor trabajo, en cómo adquirir una mejor casa, en cómo adquirir un mejor carro, una mejor bicicleta. ¿De dónde sacar el dinero para irnos de vacaciones? ¿Sabe con qué se rompe la cabeza el Espíritu Santo todos los días? En cómo ayudarnos a vencer el pecado. Bueno, la realidad es que Él no se rompe la cabeza por nada, porque Él lo sabe todo y lo puede todo. Pero en fin, mientras nosotros nos distraemos con las cosas de este mundo, Él está enfocado, esforzándose, luchando por santificarnos. Y muchas veces la única manera de lograr llamar nuestra atención es a través del sufrimiento. ¿Y por qué Él utilizaría el sufrimiento como estrategia para santificarnos? ¿No habrá una manera más fácil, menos dolorosa, más rapidita? La verdad es que no tendríamos ni idea de cómo contestar estas preguntas si no supiéramos, si no estuviésemos conscientes de la gravedad del pecado.
si no supiéramos la gravedad del lugar de donde Dios nos sacó y de la terrible condición en la que tú y yo nos encontrábamos. Nuestra condición era tan terrible que hizo falta que Dios sacrificara a su único Hijo, al ser más puro, más santo, más hermoso, más valioso y más glorioso del universo para salvarnos. El justo por los injustos tuvo que morir para poder llevar a los injustos a Dios. Entonces, son los sufrimientos de Cristo y lo que esos sufrimientos lograron, lo que nos ayuda a entender el rol del sufrimiento en nuestras vidas y por qué es la estrategia de Dios para quitar el pecado de nuestro ser. Cristo padeció en la carne y con su padecimiento compró para nosotros la salvación y el perdón de nuestros pecados. Entonces, si nosotros asumimos esa misma postura que nuestro Señor asumió, de estar dispuestos a padecer en la carne, nuestros padecimientos en nuestra vida también lograrán algo maravilloso. Lograrán nuestra victoria ante el pecado. Y yo no estoy diciendo que en esta vida lograremos obtener la victoria absoluta contra el pecado, pero sí lograremos progresar hasta alcanzar esa meta. Sea el día que seamos llamados a la presencia de Dios, o sea el día que Cristo regrese y por fin nos dé un cuerpo nuevo que ya no sea capaz de pecar. ¿Cuántos esperamos ese cuerpo nuevo? Precisamente esta actitud de Cristo fue lo que lo mantuvo firme durante todo su sufrimiento y es lo que nos puede mantener firmes a nosotros también en medio del sufrimiento. Por eso, esa misma actitud de Cristo es algo con lo que tenemos, dice Pedro, que armarnos, que equiparnos. Esa actitud de Cristo es como una arma, como una herramienta con la cual tenemos que cargar en todo tiempo y para todas partes. Porque si hay algo seguro en esta vida, es el sufrimiento. El sufrimiento, iglesia, es inminente. Y la pregunta no es si vamos a sufrir. La pregunta es cuándo el sufrimiento va a tocar nuestra puerta. Entonces, no es lo mismo enfrentar el huracán preparados que enfrentarlo no estando preparados. ¿Y cuál es esa arma? ¿Cuál es esa herramienta? Es una actitud que en medio del sufrimiento se dice a sí mismo, esto que estoy enfrentando es para mi bien. Esto no va a resultar en muerte, sino en vida para mi alma. Esto es para mi santificación. Esto es precisamente lo que yo necesito. Entonces, cuando andamos todo el tiempo con esta arma, con esta herramienta, con esta actitud, estaremos preparados
para enfrentar el sufrimiento. Nosotros sabemos muy bien que la historia se divide en antes y después de Cristo. ¿Verdad que sí? Pues precisamente la transformación que ha ocurrido en nuestra vida también es un antes y después de Cristo. Antes vivíamos lejos de Dios, ahora su presencia nos acompaña. Antes éramos sus enemigos, ahora somos sus amigos. Antes estábamos en guerra con Él, ahora estamos viviendo en paz con Él. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Antes vivíamos como nos daba la gana, ahora vivimos para Dios. Antes vivíamos pretendiendo ser sabios en nuestra propia opinión. Ahora tenemos la mente de Cristo. Antes teníamos un corazón de piedra, ahora tenemos un corazón de carne. Antes vivíamos en la oscuridad, ahora vivimos en la luz. Antes vivíamos para satisfacer nuestras pasiones pecaminosas, ahora vivimos para satisfacer la voluntad de Dios. Entonces, Dios nos salvó para que ahora vivamos en este lado de la historia de nuestra vida, lo que nos resta por vivir en este mundo para hacer su voluntad. Aleluya. Y precisamente para eso Él nos está santificando. Y para santificarnos, Él necesita que nos armemos de una mentalidad, de una actitud que ve el sufrimiento como un instrumento, como una herramienta, como un medio para seguir matando el pecado en nosotros. Ahora bien, es importante entender lo que Pedro nos está diciendo, pero desde el punto de vista de los creyentes de su época. Cuando nosotros leemos el versículo 2, no tiene el mismo efecto que tuvo para los creyentes de aquella época. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Nosotros pensamos en la muerte y la vemos bien lejos. De hecho, casi no pensamos en la muerte. Pero ellos pensaban en la muerte y la veían muy cerca. Algunos de ellos ya la habían experimentado por causa de su fe. A nosotros nunca nos pasa por la mente la posibilidad de tener que morir por causa de nuestra fe. A ellos le pasaba por la mente todo el tiempo. El hecho, iglesia, de que la vida de uno esté constantemente en peligro, debe tener un efecto muy diferente al de vivir sin ningún riesgo a perder la vida. Pedro no le está dando falsas esperanzas a los creyentes. Morir por causa de su fe es una realidad latente para ellos. Entonces Pedro trata, pienso yo, de animarlos para que lo que les quede de vida, sea mucho o poco, la vivan para hacer la voluntad de Dios.
Él los anima para que aprovechen bien el tiempo que les queda. Los anima para que luchen, para que trabajen, para que se esfuercen por progresar en su fe y en su santificación. Amados, iglesia, ¿cómo viviríamos tú y yo si tuviésemos que enfrentar constantemente la posibilidad de perder nuestra vida por causa de nuestra fe? Piénselo. ¿Cómo viviríamos? Creo que viviríamos muy diferente. Creo que viviríamos vidas más piadosas. Creo que le serviríamos a Dios con más pasión. Creo que aprovecharíamos mejor el tiempo. Creo que utilizaríamos nuestro dinero de una forma muy distinta. Creo que lucharíamos con el pecado de una forma más intensa. Creo que miraríamos el versículo 3 de una forma muy diferente. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Si Pedro fuese boricua, diría: mi gente, ya está bueno. Ya vivieron lo suficiente bajo el dominio del pecado. Ya vivieron lo suficiente siendo controlados por los deseos pecaminosos. Ya vivieron lo suficiente haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Ya vivieron lo suficiente haciendo las cosas que hacen aquellos que no le pertenecen a Dios. Ya vivieron lo suficiente cargando con las consecuencias del pecado. Ya vivieron lo suficiente sufriendo por causa del pecado. Si hay algo que trae a la vida el pecado es sufrimiento. Recuerden que su vida es un antes y después de Cristo. De una antigua naturaleza a una nueva naturaleza, de una antigua identidad a una nueva identidad. Y claro, no es fácil vivir la vida cristiana. No es fácil vivir un antes y un después. Principalmente porque aquellos que nos rodean, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, no pueden entender lo que nos ha ocurrido. Piensan que se nos zafó un tornillo, que estamos locos, que nos hemos vuelto fanáticos. No pueden entender cómo ahora no queremos participar de las cosas de las que antes participábamos. Y algunos de ellos no pueden manejar la situación y terminan maltratándonos o insultándonos o rechazándonos, o levantando falso testimonio contra nosotros. Y de nuevo, tenemos que ser humildes, tú y yo, sabiendo que no es lo mismo convertirse en este contexto donde tú y yo vivimos, que convertirse en el contexto de los creyentes del primer siglo. No es lo mismo.
Y me encanta la expresión que Pedro utiliza en el verso 4. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Parece que Pedro tiene en mente un río. Ahorita cantábamos de un río, ¿verdad? Pero Pedro tiene en mente otro río. Un río que corre y se sale de su cauce sin control, inundando y destruyendo todo a su paso. Y yo creo que no hay mejor descripción de lo que es una vida sin Dios. Creo que no hay mejor descripción de lo que hace el pecado en la vida del ser humano. Destruye a diestra y siniestra. Pero hay otro río que en este momento está siendo contenido. Y ese río está anhelando ser liberado. Y el día que ese río sea liberado, también inundará a diestra y siniestra. Y es el río de la ira de Dios. Llegará un día, dice Pedro, que Él juzgará a los vivos y a los muertos. Y todos aquellos que maltrataron a los hijos y a las hijas de Dios y que nunca se arrepintieron, tendrán que rendirle cuentas a Él. Y ese día, como diría Jesús, será un día de llanto y de crujir de dientes. Entonces es como si Pedro, para animar a los creyentes, les dijera: muchachos, muchachas, en este mundo tendrán sufrimiento por causa de su fe, pero no olviden que en primer lugar Dios los está santificando por medio del sufrimiento, y en segundo lugar no olviden que un día Dios hará justicia y nadie podrá escapar de ella. Su sufrimiento para nada es agradable, pero no olviden que al final les hará bien. Al final resultará en bendición. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Con esto Pedro le dice a los creyentes: por eso no teman, confíen y obedezcan. Porque el Evangelio es tan poderoso que sus efectos van más allá de la vida, sobrepasan la muerte. De hecho, eso es lo que hace el Evangelio, asegurarnos un futuro y un destino, aún más allá de esta vida. Piensen por un momento en sus hermanos y en sus hermanas que han muerto a causa de su fe, juzgados en la carne por causa de su fe. Ciertamente ya no están con ustedes, pero recuerden, ellos están vivos, vivos espiritualmente en la presencia de Dios. Y un día estarán vivos físicamente por medio de la resurrección. Aleluya.
Por eso, iglesia, no nos cansamos de predicar, no nos cansamos de creer y no nos cansamos de vivir el Evangelio. Porque el Evangelio es la única garantía que nos asegura un futuro glorioso con Dios. El Evangelio es lo único que nos da esperanza en medio del sufrimiento. De hecho, el Evangelio es lo que le da sentido y propósito a nuestro sufrimiento, especialmente al sufrimiento que viene a nuestra vida por causa de nuestra fe. Que si por medio de sus padecimientos Cristo terminó con el pecado, it's done. Nuestros padecimientos también nos darán la victoria sobre nuestro pecado. Aleluya. Por eso no hay mensaje como el Evangelio en todo el universo. Aleluya. Y eso queremos recordar hoy como iglesia. Al venir a la mesa del Señor y juntos comer el pan y beber la copa, recordar sus padecimientos en la carne y su victoria sobre el pecado. Hoy queremos recordar que su muerte es la garantía de que nuestra victoria sobre el pecado está asegurada. Aleluya. Porque fue comprada a precio de sangre. Y hoy también recordamos que muy pronto Él regresará. Aleluya. Ese día Él hará todas las cosas nuevas. Ese día nos dará un cuerpo nuevo que no será capaz de pecar nunca más. Ese día nuestro sufrimiento a causa de nuestro pecado acabará. Ya no tendremos que cargar con el pesar, con la tristeza que nos produce ofender a nuestro Padre una y otra vez. Ya nuestra mente y nuestro corazón no estarán más divididos. Ya no lucharemos con la carne. Ese día estaremos enfocados totalmente en hacer la voluntad de Dios, en agradarle, en amarle, en obedecerle y en confiar en Él. Imagine ese día. Imagine poder vivir así 24/7, sin interrupciones, sin distracciones, sin tentaciones, sin interferencias, sin caídas. Aleluya. Y si tú eres de los que anhela ese día con todas tus fuerzas, te invito a que vengas a la mesa y a que te comas un pedazo del cielo. Aleluya. Oramos. Padre, gracias. Gracias porque podemos estar aquí juntos y podemos celebrar esta verdad de la que acabamos de predicar y reflexionar. Gracias, Señor, porque gracias a tus padecimientos, nosotros hoy podemos disfrutar de una esperanza gloriosa. Aleluya. Gracias porque
tus padecimientos te dieron la victoria a ti sobre el pecado. Y aquel día dijiste, consumado es, se acabó. Terminaste con el pecado. Aleluya. Gracias, Señor, porque el día en que pusimos nuestra confianza en ti, tú comenzaste un proceso de santificación en cada uno de nosotros. Y tu intención, tu propósito, tu voluntad para con cada uno de nosotros es que cada día venzamos el pecado. Aleluya. Con tu ayuda, con tu poder, con tu victoria. Señor, y ahora nos acercamos a tu mesa con una actitud de humildad, reconociendo esta verdad maravillosa. Queremos comer el pan, queremos recordar tu sacrificio, queremos recordar tu entrega, queremos recordar tus llagas, tu cuerpo lastimado, tu cuerpo ensangrentado por cada uno de nosotros, Señor. Queremos beber la copa recordando tu sangre derramada en aquella cruz. Queremos recordar que tu sangre inició una nueva realidad para tu pueblo, para tus hijos y para tus hijas. Tu sangre derramada inició un nuevo pacto entre tú y nosotros. Aleluya. Un pacto de gracia, un pacto de entrega, un pacto de amor, Señor. Y hoy juntos queremos recordar eso, Señor. Ayúdanos a recordarlo. Espíritu Santo. Gracias, Señor.